Dios les bendiga, niños. Bienvenidos a una nueva lección de nuestro Catecismo Bautista. Vamos a comenzar en esta tarde a ver la pregunta número 4, que dice así: ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios son las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento dadas por inspiración divina. Son la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y práctica. Entonces, las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que han sido dadas por inspiración divina, son la palabra de Dios. Y estas escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son la única regla infalible, la única regla que no falla para instruirnos en nuestra fe y en nuestra práctica de adoración hacia Dios. No hay nada fuera de la escritura que sea una regla infalible, una regla que no falla para poder instruirnos en nuestra fe para ser salvos y en nuestra práctica para adorar a Dios. ¿Cómo sabemos estas cosas? Bien, sabemos estas cosas porque la palabra nos dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no fue que cualquier hombre se sentó a escribir cualquier cosa que le viniera a la cabeza, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para que a través de todas las cosas que vieron, que oyeron y que vivieron de parte de Dios, ellos pudieran registrar el testimonio de la verdad de Dios en las diferentes cartas y en los diferentes libros que Dios nos dejó para que nosotros fuéramos instruidos. Entonces, no es cualquier hombre escribiendo cualquier cosa que se le antoje lo que está registrado en la Biblia, sino que es el testimonio de hombres de Dios que fueron inspirados por Él mismo para escribir las cosas acerca de Dios que nos iban a servir a nosotros para poder caminar en el camino de la fe. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos dice también: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo nos habla nuevamente de que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y la utilidad o la razón por la que Dios dejó esta escritura es para que nosotros seamos enseñados, seamos redarguidos o exhortados o regañados, por así decirlo, cuando estamos haciendo algo malo, y que podamos corregir y que podamos ser instruidos en el camino correcto para que podamos ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Isaías 8:20 dice también: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el tiempo del profeta Isaías, habían muchas personas que decían que podían ver el futuro, que podían decir lo que iba a pasar, pero realmente eran mentirosos, que no sabían estas cosas. Cuando Isaías escucha esto, él les dice de parte de Dios: si lo que ustedes no tienen si lo que ustedes tienen que decir no está sujeto a la ley de Dios y al testimonio de sus santos hombres, entonces realmente ustedes son unos mentirosos. Si las palabras que ustedes dicen no son conforme a la ley y al testimonio de Dios a través de los profetas, dice: a ustedes no les ha amanecido. Ustedes son unos mentirosos y ustedes van a morir. Porque la ley de Dios establecía que quien hablara de parte de Dios y lo que dijera no venía de parte de Dios, tenía que morir. Gracias a Dios en nuestros tiempos no es de esa manera, pero la lección es que si alguien viene a nosotros y nos dice: Dios dice esto, esto y esto, y lo que esa persona dice no está en la palabra de Dios, nosotros no lo podemos creer ni lo podemos aceptar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la escritura ha sido inspirada por Dios para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos y para guiarnos por el camino correcto, a fin de que nosotros seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿cuáles son estos libros? Tenemos por un lado el Antiguo Testamento, compuesto de la ley, los libros de historia, los libros de poesía,
profetas mayores y los profetas menores, que en total hacen 39 libros. Luego tenemos el Nuevo Testamento, compuesto de los evangelios, el libro de la iglesia primera, que es el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las cartas pastorales y las otras epístolas y el libro de profecía, que es Apocalipsis, para hacer un total de 27 libros. 39 más 27 son 66 libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay en la actualidad algunos otros libros que afirman ser escritura inspirada por Dios, sin embargo no lo son. Son libros históricos, son libros que registran el testimonio de algún miembro de la iglesia primitiva, pero que a pesar de que hablan de Dios, no son libros que Dios ha inspirado. Por lo tanto, no los podemos considerar como parte de la escritura que ha sido inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, dadas por inspiración divina, son la palabra de Dios, nuestra única regla infalible de fe y práctica. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana para continuar estudiando la siguiente pregunta de nuestro catecismo bautismal.